Seguro les ha pasado. Leen un titular sobre salud y se quedan con más dudas que antes, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en las herramientas que usa la ciencia para medir el riesgo. La idea es que al final entendamos de verdad qué nos están diciendo esos números. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero lo primero, vamos a poner las bases con algunos conceptos clave. Después, nos metemos con las herramientas para medir y comparar riesgos. Y al final, vamos a ver cómo todo esto se usa para tomar decisiones que de verdad importan en el mundo de la salud. A ver, antes de empezar con los números y las fórmulas, tenemos que estar en la misma página. Hay que asegurarnos de que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de la palabra clave de hoy, riesgo. Miren, en epidemiología, que es de lo que estamos hablando, riesgo no es una palabra que se usa a la ligera. No es como un presentimiento, ¿saben? Es algo súper concreto. Es una probabilidad matemática, un número que nos dice qué tan posible es que pase algo, específicamente algo relacionado con la salud. Y claro, esa probabilidad no sale de la nada. Lo que la modifica, lo que la aumenta, es lo que conocemos como un factor de riesgo. Y aquí entra de todo, ¿eh? Desde nuestra genética hasta las cosas que hacemos todos los días. Y fíjense en la variedad de factores que existen. No hablamos solo de cosas biológicas, para nada. El ambiente, donde vivimos, cómo nos comportamos, hasta la situación económica y cultural. Todo eso juega un papel importantísimo en nuestra salud, a veces de maneras que ni nos damos cuenta. Bueno, ya que tenemos el vocabulario básico, ahora sí, vamos a la primera herramienta de medición. Se llama riesgo absoluto. Pensemos en esto como la foto inicial, el punto de partida. Nos dice qué tan probable es que algo pase en un grupo determinado. Es, digamos, la probabilidad cruda, sin comparaciones, la incidencia. Este número es nuestro punto de referencia, la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Para que no quede en el aire, vamos a ver un ejemplo práctico, sacado directamente de los estudios. El cálculo, como ven, es directo. Se toman los casos nuevos, en este ejemplo 10, y se dividen por el total de la población estudiada, los 4.836 recién nacidos. El resultado es un número pequeño, por eso se suele multiplicar por 1000 para que sea más fácil de entender. Así llegamos a 2.1 por cada 1000. Ese numerito, 2.1, es nuestro riesgo absoluto. Ok, hasta ahora todo bien, pero la cosa se pone de verdad interesante cuando empezamos a comparar. Porque, ¿de qué sirve saber un riesgo si no lo podemos comparar con otro? Aquí es donde empezamos a ver si un factor de riesgo de verdad tiene un impacto. Para eso usamos el riesgo relativo. Su nombre lo dice todo. Compara el riesgo de un grupo expuesto a un factor contra el de un grupo que no lo está. Y la herramienta clásica para hacer este cálculo es esta tabla de 2 por 2. Es súper útil. Simplemente organizamos los datos, los que estuvieron expuestos al factor y los que no, y luego vemos en cada grupo a quienes les dio el efecto y a quienes no. Entonces, ¿cómo se lee esto? Calculamos el riesgo para el grupo expuesto, 30 de 100, o sea, 0.3. Luego, el riesgo para el grupo no expuesto, 10 de 100 o 0.1. Y ahora simplemente dividimos el primero entre el segundo. Y listo, nos da 3.0. Ese es nuestro riesgo relativo. Pero, ¿qué significa ese 3? Esta es la parte importante. Significa que el grupo que estuvo expuesto al factor de riesgo tiene 3 veces más probabilidad de tener el problema de salud que el grupo que no estuvo expuesto. Si el número es mayor que 1, el riesgo aumenta. Si fuera 1, no hay diferencia. Y si fuera menor que 1, sería un factor protector. Así de claro. Esto nos lleva a otra pregunta, una que es súper relevante para la salud pública. Ya sabemos que el factor aumenta el riesgo, pero ¿cuánto del problema es culpa de ese factor? O sea, si lo pudiéramos quitar por completo, ¿cuántos casos nos ahorraríamos? Bueno, para responder a esa pregunta existe el riesgo atribuible. Este nos dice exactamente eso. ¿Qué porción del riesgo total en el grupo expuesto se debe, y se debe únicamente, a ese factor? Y el cálculo es todavía más fácil, es una resta. Al riesgo de los expuestos, que era 0.3, le quitamos el riesgo de los no expuestos, el 0.1. Nos da 0.2, o lo que es lo mismo, un 20%. Esto es súper potente. Nos está diciendo que del total de enfermos en el grupo expuesto, un 20% de esos casos no hubieran ocurrido si no fuera por ese factor de riesgo.
Ok, ya tenemos los números. Riesgo absoluto, relativo, atribuible, pero ¿son confiables? ¿Cómo sabemos que no son producto del azar? Ahora vamos a la parte de cómo saber si un estudio es sólido y si podemos tomar decisiones basadas en él. Una de las herramientas más importantes para esto es el intervalo de confianza. Imaginen que es como un rango de seguridad. No nos da un número exacto, sino un entre aquí y acá. Nos dice que si repitiéramos el estudio 100 veces, en 95 de ellas el resultado verdadero estaría dentro de ese rango. Mientras más chiquito el rango, más preciso es nuestro resultado. Y aquí viene la regla de oro, sobre todo para el riesgo relativo. Hay que fijarse si el intervalo de confianza incluye el número 1. Si lo toca o lo cruza, alerta, el resultado no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que un riesgo relativo de 1 significa que no hay efecto. Si el 1 está dentro de nuestro rango de seguridad, quiere decir que es posible que en realidad no haya ninguna diferencia real. Este gráfico, que se llama Forest Plot, es perfecto para ver esto. La línea vertical del medio representa el no efecto. Cada línea horizontal es el intervalo de confianza de un estudio. Fíjense cómo varias de esas líneas cruzan la vertical. ¿Qué significa? Exacto, que sus resultados no son estadísticamente significativos. Pero, cuando los estudios sí son sólidos, cuando sus resultados son significativos y los intervalos de confianza no tocan el 1, como pasó con el famoso estudio ALHAT, bueno, ahí es cuando estos números cambian la medicina. Esos cálculos se convierten en guías clínicas, en recomendaciones que salvan vidas. Entonces, la próxima vez que lean en las noticias sobre un nuevo estudio de salud, ya no hay por qué quedarse solo con el titular. Ahora tenemos un poco más de contexto para ir un paso más allá, para buscar esos números clave y sobre todo para preguntarnos, ¿qué tan sólida es esta información? ¿Nos están contando toda la historia?